Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar a ver ahora verbos de cambio. Vamos a ver los tipos de cambio y el verbo que habitualmente asociamos a esos tipos de cambio. Tipos de cambio habitualmente hay dos, el verbo ser y el verbo estar. El verbo ser es un cambio que tiene una identidad o naturaleza profunda y se utiliza para cuestiones más estables como profesión, ideología, rol o esencia de la cosa o la persona de la cual se hace referencia. Los verbos asociados al verbo ser para cambios esenciales son hacerse, llegar a ser o convertirse en. Por ejemplo, se hizo médico, llegó a ser una figura importante, se convirtió en líder espiritual. Luego tenemos el verbo estar, que habitualmente hace referencia a cambios que son circunstanciales. Pueden ser más o menos permanentes, pero muchas veces son más circunstanciales. El verbo quedarse es un ejemplo. Hace referencia a estados más o menos duraderos como consecuencia de un cambio o una acción anterior. Por ejemplo, se quedó ciego tras el accidente, estado luego de un cambio hecho por una situación particular. Se quedó sin trabajo. Por ejemplo, no es constante, permanente, pero tiene cierta duración. Se quedó solo. La misma situación, no necesariamente permanente de manera definitiva, pero con cierta duración. También tenemos un verbo muy habitual que está asociado con el verbo estar, que es eh, el verbo ponerse. Este está asociado a cambios accidentales o temporales. Puede ser una reacción momentánea, emocional o física y muchas veces justamente referidas a situaciones temporales. Se puso nervioso en el examen, reacción emocional momentánea. Me pongo triste con esa canción, lo mismo. Está enfadado hoy, simplemente el verbo estar aquí para ver ese vínculo que tiene con el verbo ponerse en cuanto a una situación circunstancial. Entonces, vamos a ver los verbos de cambio, su definición y algunos ejemplos. Verbo hacerse, cambio voluntario o evolutivo, muchas veces ideológico, profesional o relacionado con la edad. Por ejemplo, se hizo budista, con los años se ha hecho más sabio, fue a la facultad de Derecho para hacerse abogado. Llegar a ser es un cambio o tiende a referirse a cambios progresivos, positivos y logrados con esfuerzo personal. Empezó como aprendiz y llegó a ser jefe, llegó a ser un referente en su campo. Aquí, por ejemplo, llegó a ser referente en su campo. Si bien tiene méritos personales, es un cambio progresivo y positivo que no se da de manera directa de la misma forma que uno podría decir fue a la facultad de Derecho para hacerse abogado. Volverse, cambio lento, progresivo y a veces negativo o involuntario. Se ha vuelto muy frío, te estás volviendo una persona desconfiada. Quedarse, cambio repentino, con efecto más o menos duradero. Se quedó viuda, se quedó sin palabras. Esto es más o menos haciendo referencia a quedarse sorprendido, es decir, tiene una duración pero no es permanente, o directamente nos quedamos sorprendidos, tiene cierta duración pero no es permanente. Ponerse, cambio rápido, temporal, emocional y circunstancial. Se puso rojo de vergüenza, me pongo nervioso al hablar en público. Convertirse en cambio radical en personas o cosas, muchas veces involuntario, por más que la persona pueda haber realizado ciertas acciones que ayuden a dicho cambio en dicho sentido. Por ejemplo, se ha convertido en una estrella mundial. La persona ha tenido méritos, sin embargo, la conversión radical no radica únicamente en esos méritos, sino que es una cuestión más
circunstancial y referido también a otras variables. El agua se convierte en hielo. Convertirse a hace referencia a ideología o religión. Se convirtió al cristianismo, por ejemplo, se convirtió al budismo hace poco. Transformarse en cambio total o físico que afecta al ser completo. El actor se transforma en un monstruo en la película. El gusano se transforma en mariposa.